Y hasta ahora quiero darle la bienvenida ya aquí en el estudio de los desayunos de 24 horas en Guayaquil a Javier Lazo, ministro de Agricultura y Ganadería, también presidente del directorio de Banecuador. Muy buenos días, ministro, gracias por acompañarnos. Y muy buenos días, mucho gusto de verla y los mejores deseos para usted, su familia y también para los agricultores y ganaderos de este país. Muchísimas gracias, igual para usted, ministro. Y bueno, yo en el saludo decía que el sector agrícola y ganadero nunca se detuvo en medio de esta pandemia. Se pudo dar esa cadena alimenticia que ha permitido y permitió que en los momentos más difíciles los ecuatorianos tengamos un plato que comer en nuestra mesa, ¿no? Pero, sin duda alguna, es un sector que también se ha visto afectado. Entonces, quisiera empezar por eso, para que usted nos cuente cuál es la radiografía del sector agrícola, ganadero, cuál es la afectación que ha dejado el COVID-19 a este sector. Bueno, en general, el sector agropecuario siempre ha sido resiliente, ha sufrido, bueno, ahora pandemia, feriados bancarios, problemas fito y zoosanitarios a lo largo de su historia. Sin embargo, hoy tenemos una posibilidad de fortalecerlo. Y el presidente de la República, el Gobierno Nacional, esta cartera de Estado que yo presido, la del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha venido trabajando no de forma reactiva, sino con muchos meses de anticipación en entregar una propuesta de política pública agropecuaria. Hoy, el efecto de la pandemia evidentemente tiene un impacto, se rompen cadenas logísticas que también rompen cadenas de pago, se detienen los inventarios en algunas industrias, sector florícola, se ve impactado en sus ventas, evidentemente no es un alimento. En términos generales, podemos decir que con excepción de las flores, el sector se ha mantenido su producción, ha mantenido la comercialización, con todos los problemas, claro que sí, pero el gobierno, el sector privado, todos juntos hemos trabajado de la mano para que la producción nacional, el mercado local, la cadena de agroexportación no se detenga. A los sectores más impactados, por ejemplo, el sector florícola, así como el sector turístico, la idea es darle un trato especial. Otros sectores tienen problemas de liquidez inmediata, que también se los va a apoyar en diferentes instancias. Entonces, aquí hay que separar el programa Reactívate Ecuador con la continuidad del fortalecimiento de la política pública agropecuaria a través también de instituciones como la banca pública. Y ahora, antes de entrar en detalle de lo que se va a hacer para reactivar ese sector, se podría decir entonces que el sector florícola es el más afectado, quizás por ese intercambio también internacional comercial que tenemos, porque esta es una pandemia que ha afectado no solamente a nuestro país, sino como vemos pues a gran parte del mundo. Entonces, eso podría hacer o ser la causa de que ese sea el sector más golpeado, más perjudicado, y quizás nos puede decir a cuánto ascienden las cifras en pérdidas para ese sector hoy por hoy. Claro, mire, hay que en la parte agropecuaria siempre hay que tratar de tener una visión técnica. Por ejemplo, la cadena arrocera hoy está con buenas ventas. Tuvo un 2019 muy bueno, el 2020 prácticamente va a ser uno de los mejores años en términos de precios. Eso nos permite dar... Pese a lo que estamos viviendo. Claro, no tenemos que verlo por separado. El sector florícola ha sido golpeado, no es un alimento, y su periodo de recuperación puede durar entre 8 meses, 1 año y medio, para volver a su nivel de ventas como tenía antes. Sin embargo, ya venía con problemas y nosotros veníamos acompañando a este sector, también dándole otras alternativas, tratando de que también su cadena de producción sea más eficiente. Hoy el cáñamo es una posibilidad para nuestros agricultores, por ejemplo, de cebada, de papa, de maíz, inclusive de arroz. Ya en la ley de crecimiento económico todos hemos reconocido que hay que motivarla, por eso el impuesto a los consumos especiales, no solo para un producto, sino para todos los productos del agro ecuatoriano, en esa gran apuesta que tenemos que hacerle a la compra local, ahora más que nunca, nos permite poder llevar oportunidades no solo en la producción primaria, sino en la agroindustrialización. El sector florícola tiene una necesidad inmediata de liquidez en alrededor de 20 millones de dólares. Esto va a ser atendido con el programa Reactívate Ecuador, que son alrededor de 1.150 millones para tratar este tipo de casos. Nuestro sector, por ejemplo, palmicultor, la cadena de aceite de palma, tiene dificultades en mover sus inventarios, y ahí hay no solo un tratamiento de liquidez, sino también una necesidad de incentivar la agroexportación, que permita movilizar volúmenes, no solo a nuestro hermano país del norte, sino a Colombia me refiero, sino también a otros destinos, a Europa, México, Brasil, pero aplicando también mecanismos de incentivo a las exportaciones. La cadena de proteína vio afectadas sus ventas. Me refiero a la venta de pollo, a la venta de cerdo, y eso impacta también a la cadena maicera. Aquí es cuando ya tenemos que pensar
fuera de la caja y tenemos que tratar de dar ese apoyo que merece el campo agropecuario para salir adelante. Nada más para terminar, sí es posible vender pollo congelado en Medio Oriente. Sí es posible hacerlo, ya estamos avanzando en los protocolos. O sea, esta crisis ha abierto la posibilidad de, por decir de alguna manera, nuevos nichos de mercado donde nuestros productos se puedan ubicar fuera del país de mejor manera. Sí, así es. Aquí quiero resaltar algo. Esto ya es parte de la política pública agropecuaria del gobierno nacional. El presidente en el mes de febrero, a inicios de mes, dispuso que se construya a la brevedad posible el Plan Nacional Agropecuario y en su parte de intervención inmediata ya contempla mecanismos que permitan incentivar la agroexportación. Quiero decirle algo, hace pocas semanas se fue un contenedor de 40 pies con helados de Salcedo al mercado americano. Puede ser poca cosa, pero ahí no solo iba el esfuerzo de un productor artesano que quiere dar un paso agroindustrial, que está en una zona de la sierra, sino que adicionalmente iban 7.000 litros de leche en ese contenedor, más de 2 toneladas de frutas andinas, taxo, naranjilla, mora, y eso es parte de esta apuesta que hay que darle al sector agroexportador. Ministro, pero como usted decía, en febrero ya estaba lista este plan de políticas públicas con algunos ejes que estaba considerado para el 2020-2030, pero quizás en ese momento no teníamos idea de que nos íbamos a ver afectados con esta pandemia. ¿Se ha reestructurado este plan de política pública para el sector agropecuario quizás? Y si es así, ¿cuáles son los ejes principales en los que se van a basar de ahora en adelante? Porque tengo entendido que es un plan no al corto plazo solamente, sino sostenido en el tiempo. Ustedes hablaban de un margen de 10 años. Mínimo. Así es. Bueno, siempre cuando pasan estas crisis, nos permite poner las barbas en remojo, nos permite poder profundizar mucho en los temas. Siempre hemos dicho que a este sector hay que tratarlo en una especie de pacto social siempre. El gobierno lo que quiere dejar, el ministerio lo que quiere dejar es una propuesta de política pública que trascienda un ministro o un gobierno y que mínimo se enfoque en 10 años, que es un corto plazo para la agricultura. Vemos cómo la cadena láctea ha mejorado sus condiciones de comercialización, vemos cómo el sector arrocero se ha mejorado. Ya el año pasado, con esta alerta continental y esta confirmación en Colombia de la enfermedad raza 4, vemos cómo el sector bananero, platanero, ya incorpora medidas de bioseguridad. ¿Qué hubiese pasado si no dábamos en mayo en Cotopaxi una decisión de política pública agropecuaria para las buenas prácticas agrícolas que incorporan bioseguridad? Y vemos con optimismo que hasta pequeños productores implementando sus medidas de bioseguridad, y no solo eso, sino que en el marco de la política pública ya acercándose directo a un supermercado, acercándose a una cadena de distribución en servicio a domicilio, organizaciones de productores pequeños vendiendo a domicilio, y eso es parte de los ejes de política pública de afectar de forma positiva ambos bolsillos, el del productor de la agricultura familiar campesina y el del consumidor que ahora necesita también tener mejores precios. En ese sentido, eso les permitió hacer un paso adelante, porque hoy por hoy que buscamos reactivarnos económicamente desde el sector industrial y productivo, siempre han puesto de ejemplo lo que pasó con ese sector que se dedicó a proveer de alimentos. Decían, ahí tenemos un ejemplo de cómo hacerlo sin vernos perjudicados y que eso vaya a implicar esa reactivación, un nuevo brote. Los han puesto de ejemplo. Entonces quiere decir que esa preparación fue quizás esa herramienta que les permitió en ese tiempo tan difícil no formar parte de esa cadena de contagio, sino más bien desenvolverse en el mejor ámbito posible. Sí, hay que acompañar con mucha educomunicación también de forma permanente, con capacitación, seguir en este eje de política pública que es fortalecer la parte asociativa. Hoy por hoy, en un país dolarizado como este, donde hasta cierto punto ciertos productos para los consumidores son elevados y comparables con otros países desarrollados, también tienen niveles altos de precios, hay una gran posibilidad de poder empatar directamente a estos dos agentes económicos, el consumidor y el productor. Y eso lo hacemos en el marco de la política pública agropecuaria. El acceso a los mercados, ya estábamos aperturando uvilla, tomate de árbol en el mercado americano, a poco de pitahaya, que transforma condiciones de vida de la gente. Hay que visitar Palora y ver en Morona, Santiago, cómo era este cantón antes y después de la pitahaya, y así lo puede hacer Manabí también. Hoy por hoy en la Sierra Central, en Carchi, en Imbabura, en Tungurahua, en Pichincha, inclusive en Loja, podemos incorporar la fruticultura como el aguacate hash, que por cada 10.000 hectáreas generan ingresos alrededor de 400 y 500 millones en valor de exportaciones, y eso ya tiene un producto de crédito específico.
Hoy, en este análisis de la pandemia, vemos cómo el gobierno nacional, al fortalecer el fondo de garantías, permite atender lo pequeñito, atender lo mediano de mejor forma, sin comprometer tanto el patrimonio familiar. El crédito Supermujer Rural, el crédito de la agricultura familiar campesina, mejor diseñado, con un criterio más técnico. Eso, evidentemente, hay que comunicarlo mucho más para que llegue en mejores condiciones. Y ahí sí quisiera que me explique, quizás, dentro de estas políticas públicas agropecuarias, ¿cómo se viene a fortalecer en ayuda para el pequeño, mediano productor, ya en la parte crediticia, en la parte de liquidez que también necesita, y sobre todo porque muchos de ellos sí se han visto afectados con este COVID-19? Y cómo eso de ahí va quizás a trabajar de la mano con lo que anunció el presidente, este programa Reactívate Ecuador, que destina más de 1.000 millones. ¿Cuánto de eso será destinado al sector que usted representa a partir ya de créditos que podrían acceder desde el lunes 25 de mayo? Eso fue lo que dijo el presidente. Sí. Bueno, aquí hay que dividir las cosas. Este fideicomiso, que lo va a operar el CFN, Banco del Pacífico, tiene necesidades de liquidez inmediata, ¿ya? Y esto es en alrededor de 1.150 millones de dólares. Pero cuando hablamos del sector agropecuario, no es solo un tema de crédito. El crédito, claro, es fundamental. Hacer un fideicomiso de tasa para poder disminuir la tasa de interés es súper importante, extremadamente importante. Pero, por ejemplo, plazos de gracia total, gracia parcial, acorde con la actividad biológica de cada cultivo, de cada actividad agroindustrial. Es extremadamente importante para no ahorcar y apretar a nuestros productores, de cualquier escala, pequeñita, pequeña, mediana. Y es importante revisar los plazos de repago y sobre todo los fondos de garantía. Es algo que hay que darle mucha fuerza, inclusive los oficiales de la misma banca, que entiendan mejor la visión de política pública agropecuaria para poder comunicar. Ya el Ministerio de Agricultura y Ganadería desde el año pasado, a finales de año, había emprendido este programa Ser Agro, que permite dar cultura financiera, que permite hacer que un agricultor conozca mejor cuáles son las opciones de crédito para que no le den cualquier cosa desde la banca pública, sino que le den lo que necesita. Hemos visto que no solamente tener abundantes recursos económicos, como lo hemos visto en la bonanza petrolera que tuvimos, no es garantía de desarrollo rural sostenible. Entonces tenemos que atender las cosas de forma más técnica. Y hoy no es solo un tema de crédito. Sí, la política crediticia es importante, pero hay otros instrumentos y el gobierno ya venía dando pasos importantes desde la Ley de Crecimiento Económico. Mire, por ejemplo, la disminución a los impuestos a los consumos especiales, al 50%, no para un producto, sino para todos los productos del sector agropecuario. Hoy por hoy nuestros productores de papa, ya terminando el reglamento, pueden generar agricultura de contrato y debemos incentivar las fábricas de almidones de papa. ¿Eso qué va a hacer? Inmediatamente regular los precios y mantenerlos elevados. Mire lo que significa 2018-2019 haber exportado arroz a otros destinos y también a Colombia. Genera una regulación de precios inmediata. Y pregúntele hoy a un arrocero a cómo va a vender su arroz. La idea es que esto se mantenga como política pública de aquí para adelante. Pero ¿cómo eso se ve quizás afectado o truncado? Porque, como digo, ese era el plan inicial en febrero, pero la situación en estos 3 últimos meses ha cambiado y ha dado un giro para el país. ¿Cómo eso se ve quizás afectado de tal manera de que va a tener que diluirse en más tiempo? A lo mejor usted decía, tenemos que incentivar las fábricas de almidones de papa. Sí, ese era un proyecto que estaba ahí. Pero tal y como está la economía ahora, tal y como está la situación, ¿cuánto tiempo más puede tardar dar paso a un proyecto como ese, por ejemplo? Bueno, en el reglamento ya estamos finalizándolo. Esto va a ser una realidad. Y aquí es importante decirlo que aquí hemos atendido cosas urgentes e inmediatas. También no estoy diciendo que con excepción de las flores, que todo esté bien. No. El sector agropecuario tiene que ser tratado con política pública todos los años e irlo dinamizando. Esta política pública tiene que ser dinámica, por eso digo que tiene que trascender un ministro o un gobierno. Hoy nuestros productores, si tomamos las decisiones, bien, en algunas cadenas que se han visto beneficiadas por las decisiones de este gobierno, las decisiones de este Ministerio de Agricultura y Ganadería, pueden permanecer en el tiempo mejorando sus ingresos económicos. Es más, le digo, la mejor forma de descontaminar los anillos de pobreza de las zonas urbanas es dándole posibilidades al campo agropecuario para que regresen, porque mucha de esa gente también viene del campo. Entonces tenemos que darle oportunidades para que encuentren fuentes de empleo
y sobre todo de autoempleo, que en algunas cadenas agroalimentarias del país, dado que somos de pequeños y medianos productores en nuestra composición, es importante verlo más ampliamente. Es un conjunto de cosas y eso es parte de la política pública agropecuaria 2030. Pero, por ejemplo, ministro, ¿cuál es el plan que tienen para esos sectores más golpeados? Usted ha nombrado aquí al sector de las flores y sabemos que no es el único. ¿Cuál es ese planteamiento que hacen desde el gobierno para ayudarlos a reactivarse? Lo escuchaba usted en algún momento decir, reactivarse les puede tomar 8 meses, 1 año, para que ellos puedan volver a las condiciones que quizás estaban antes. Bueno, nuevamente, Programa Reactívate Ecuador atiende necesidades inmediatas de liquidez para esos casos, para el sector palmicultor, los extractores de palma que no tienen cómo mover sus inventarios en ese momento. Y la banca pública manteniendo sus líneas de crédito, fortaleciendo todas aquellas herramientas que permiten atender a la agricultura familiar campesina. Ya con el fortalecimiento del Fondo de Garantías vamos a incorporar un instrumento que nos permita agilizar estos créditos, ya al no tener la garantía, al no tener el garante que él firme a ese pequeño productor este acceso a crédito. El Fondo de Garantías resuelve eso. El crédito Supermujer Rural para la economía familiar campesina es extremadamente importante. El capital de trabajo, el fideicomiso de tasa para los activos fijos, como el activo biológico, como un motor de riego, como una albarrada, como un pozo de agua, etcétera. Todos son instrumentos que ya son parte de la política crediticia y la idea es que tenemos que fortalecerlas ahora y evidentemente se necesitan recursos económicos, pero además de recursos económicos es una visión de corto, mediano y de largo plazo que mínimo es hasta el año 2030. Ahora, termino ya esta entrevista preguntándole cómo se va beneficiando también la situación agrícola, ganadera, con este hecho de que ya ciudades del país van cambiando de ese semáforo a rojo, amarillo y va habiendo más flexibilidad, menos restricciones. Bueno, desde el inicio de la pandemia, Agrocalidad emitió una resolución donde permite a un ganadero movilizar directamente a un centro de faenamiento sus unidades de animales, cumpliendo las medidas de bioseguridad. Entonces, hemos dado respuestas rápidas y eso ha permitido mantener la producción. Claro, si vamos al terminal de víveres aquí en Guayaquil y vemos que un comerciante que es de la sierra, que tal vez por situaciones de temor ha regresado a su hogar, a su comunidad, y se ve interrumpida ese cliente, digamos, que comercializa en el mercado mayorista, nos genera problemas, pero activando corredores logísticos, acompañando a nuestros productores para que vendan directamente en un supermercado, es más, ¿quién diría que un camión de cerveza no solo distribuya cerveza en las tiendas, sino también papas, zanahorias, plátanos, azúcar, arroz? Eso es importante aprovecharlas y eso, la idea es que no sea solo en este momento producto de la pandemia, sino que permanezca en el tiempo. Entonces, la gran visión de política pública agropecuaria atiende eso, lo inmediato, lo urgente y también la visión de largo plazo. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias. Que esté muy bien, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar del corte...